Hermano Julián, si puede apagar el micrófono, por favor. Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya desde la ciudad de Chinameca, departamento de San Miguel, El Salvador. Es un privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes en esta preciosa hora. Es un gozo poder estar aquí con ustedes y compartir un momento de nuestra materia del libro de Daniel. En esta oportunidad vamos a ver la lección número 2. Esa es la lección que vamos a escudriñar esta preciosa tarde. El tema de esta tarde es la asignación imposible, consumada por el Dios de lo imposible, o completa por el Dios de lo imposible. Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude y podamos ir entrándonos en este libro precioso. Señor, gracias en esta tarde por el tiempo que usted nos permite poder estar aquí reunidos. Es un privilegio poder, Señor, reunirme con mis hermanos en la fe y poder compartir un momento de su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo bonito y por los estudiantes que ya están conectados para recibir la clase de esta tarde. Señor, te bendecimos, danos las palabras adecuadas, ayúdanos, ilumina nuestras mentes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo comienza la sección tocante al plan de Dios con respecto a los gentiles. Esto está en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el capítulo 7, 28. Y luego va a venir la sección tocante a la nación judía, que es desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Queremos que nos familiaricemos con el bosquejo general del libro de Daniel. Hermanos, no nos olvidemos. Vamos por partes. Hemos visto la introducción. Hoy vamos a iniciar el tiempo de los gentiles, capítulo 2 al 7. A, el sueño de Nabucodonosor, la estatua, capítulo 2. B, la construcción de la estatua, capítulo 3. Letra C, la humillación de Nabucodonosor, capítulo 4. Letra D, la caída de Babilonia y el surgimiento de Media y de Persia, capítulo 5. Letra E, Daniel en el foso de los leones, capítulo 6. La visión de las 4 bestias, 4 imperios mundiales y el anciano de días, capítulo 7. Capítulo 8 al 12, la nación de Israel. Letra A, la visión del carnero y del macho cabrillo y el cuerno pequeño, capítulo 8. Letra B, la revelación de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9.
Letra C, la visión de la consumación del plan de Dios para Israel. Capítulo 10, 11:1. Letra D, la historia de Israel hasta los tiempos del fin. Capítulo 11, 2 al 45. Letra E, la nación de Israel y el tiempo del fin. Capítulo 12, del 1 al 13. Muy bien. Hermanos, este es el bosquejo general del libro de Daniel. En Marcos, capítulo 10, verso 23 al 27, dijo estas palabras el Señor. Están escritas estas palabras. Dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos entonces se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos, les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En este versículo 27 vemos el tema del capítulo que vamos a ver hoy, el Dios de lo imposible. Quiero decirles, hermanos, que nuestra historia de ahora nos presenta a unos jóvenes judíos que fueron llevados a Babilonia para ser entrenados en la cultura y religión babilónica. Nabucodonosor es el rey poderoso sobre la tierra, quien una noche tuvo un sueño muy interesante. Nabucodonosor, número 1, tuvo un sueño y demandó lo imposible. Capítulo 2, del 1 al 3, al 13. Vamos a leerlo. Dice así. Del 1 al 13. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el sueño lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño
para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Muy bien, ahí nomás. Bueno, vamos a leer el 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Muy bien. Qué interesante, hermano. Quiero decirles que la primera parte de este capítulo, dije, hermanos, es devocional, es práctica. La segunda parte del libro de Daniel es profética. En este capítulo, quiero decirles que Dios va a revelar 2500 años de historia. Escucharon. Solo Daniel conoce el futuro. Letra A. Después de su sueño, el rey Nabucodonosor llamó a los hombres sabios. Muy bien. Así lo dice, del 1 al 3. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante de él, rey, delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Muy bien. ¿Qué tipo de sueño fue? Según Daniel del capítulo 2 del 1 al 3. Bueno, hermanos, fue un sueño muy perturbador. Ustedes van llenando ahí. Fue un sueño muy vivido. O sea, fue tan real que él no podía olvidarlo. Probablemente, bueno, ahí dice tuvo sueños, porque está en plural, pero probablemente tuvo varios sueños esa misma noche. Muy bien. Pregunta, ¿qué sabemos de estos hombres sabios? Bueno, hermanos, unos eran magos, otros eran astrólogos, otros eran encantadores y caldeos. Ustedes ven esta palabra magos en el hebreo, hartumim, ellos utilizaban la magia y las ciencias ocultas. Astrólogos, en el hebreo hashapim, utilizaban el movimiento de los astros para predecir el futuro. Encantadores, del hebreo mekashepim, estos eran brujos que consultaban a los muertos, invocaban espíritus malignos. Y los caldeos, del hebreo kasdim, estos eran la élite intelectual de ese tiempo. Y también se usa para describir a una etnia. El primer concepto es usado en este contexto. Los caldeos, hermanos, ahí habían matemáticos, ahí habían filósofos, ahí habían pensadores. Era la élite intelectual de ese tiempo y de esa región. Ustedes lo pueden eso anotar ahí en su espacio. Entonces, necesitamos saber quiénes eran estos hombres.
¿verdad? Esa es la pregunta que estamos tratando ¿qué sabemos de estos hombres sabios? ¿Verdad? Magos, astrólogos, encantadores. Se les va a olvidar. Ahí va a estar grabado también, si no lo pueden copiar todo. Pero tratamos la manera de que ustedes pues puedan tener esta información. Es importante que ustedes la tengan. Muy bien, qué bueno, hermanos, que estamos conectados varios. Estamos esperando. Los caldeos, hermanos, era la gente más, digamos, cuando decimos élite intelectual, estamos hablando de gente de la alta, ¿verdad? De ese tiempo, ¿verdad? Eh, Dije que habían matemáticos, habían filósofos, había gente pensadora, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Letra B. Nabucodonosor dio una demanda inusual sobre su sueño. Capítulo 2, verso 4 al 9. Bueno, veámoslo, por favor. Vamos verso por verso. 4 al 9. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Y el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondiendo el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Muy bien. Número 1. Los caldeos sabios pensaron que sería como siempre. Hermanos, creyeron que sería como una interpretación normal. ¿Me entienden? Nabucodonosor les decía siempre el sueño y luego ellos inventaban el significado. Muy bien. ¿Cuál es el significado del cambio de palabras aquí? Bien, hermanos, quiero decirles algo. Con este versículo 4, esto que acabo de poner, con este versículo 4, comienza la sección de este libro escrita, oigan bien lo que voy a decir, en arameo. O sea, esto que estamos leyendo en capítulo 2 de Daniel, en adelante, está escrito en arameo, que era era considerado como el trozo más importante de la Biblia, escrito en dicha lengua. El arameo, hermanos, es una lengua semítica. Digo semítica, ¿se acuerdan de los 3 hijos de Noé? Sem, Can y Jafet. Los semitas, ya. Era una lengua semítica relacionada con el hebreo y el fenicio. Era la lengua franca del tiempo de Daniel. Y fue adoptada más tarde por los israelitas.
Pero lo importante aquí, hermanos, es que Daniel quiere destacar que esta sección se habló en arameo, porque era la lengua que usaban los intelectuales caldeos. Los jóvenes hebreos no entendían el arameo. Y, bueno, había una incapacidad, digamos, de los hebreos, ¿va? Porque no entendían el arameo muy bien. Pero, hermanos, la usaban este lenguaje, los intelectuales caldeos. Muy bien. Pero ¿qué más vemos? Aquí comienza la sección del tiempo de los gentiles. Bueno, en Lucas 21, dice así, versículo 24. Este versículo es bien interesante. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Bien. Hermanos, aquí habla de un tiempo de los gentiles. ¿Qué significa el tiempo de los gentiles? Bueno, vamos a mencionarlo. No sé si esto lo tienen ustedes, pero sería bueno que lo anotaran. El tiempo de los gentiles es el periodo de tiempo que abarca desde la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el 605 a.C. hasta la segunda venida de Cristo. Durante los tiempos de los gentiles, la nación de Israel es desalojada de su posición de preeminencia en el mundo y los gentiles toman control del gobierno mundial. Escucharon, ¿verdad? Es un periodo, el tiempo de los gentiles, que abarca desde que Nabucodonosor tomó Jerusalén en el 605 a.C. hasta la segunda venida de Cristo. Quiero que lo entiendan. Ahorita estamos en el periodo de los gentiles, en el tiempo de los gentiles. ¿Entienden? En este momento estamos en ese periodo, en donde otras naciones tienen preeminencia. Estados Unidos, Japón, China, Rusia, ¿verdad? Los gentiles tienen preeminencia. Entonces, Israel fue desalojado de la posición de preeminencia en el mundo. ¿Por qué? Por su pecado, por su rebelión. Y los gentiles tomaron el control. Por eso es que Nabucodonosor invade y toma y lleva cautivo a todos los judíos a Babilonia. Entonces estamos así, ¿se acuerdan en la línea del tiempo? ¿Va? Y hablamos de Abraham y Isaac, de la esclavitud en Egipto, de Josué y Salomón, de las 10 tribus del norte que por su pecado fueron dispersas en el 722, y las 2 tribus, Judá, que fueron llevados cautivos, hermanos, a Babilonia por 70 años. Entonces, Israel se convierte en una nación en el año 1948. A ese periodo de la cautividad de Babilonia, en Babilonia, hermanos, a ese periodo se le llama el tiempo de los gentiles. ¿Me explico? No se les vaya a olvidar, hermanos. Ahorita estamos en el periodo de los gentiles. Todavía, ahorita otras naciones tienen preeminencia. No es Israel. No es Israel. Y Jesús lo dijo, ¿verdad? En Lucas, ¿verdad? Lo dijo. Muy bien. Lucas 21, 24. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Número 2. Nabucodonosor quiso examinarlos. Versículo 5 y versículo número 6. Estamos en Daniel, verso por verso, 5 y 6. Respondiendo el rey dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé,
Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Vuestras cajas serán convertidas en muladar. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Muy bien. Letra A. Hermanos, acuérdense que Nabucodonosor sí recordaba el sueño, pero quería probar a los hombres sabios. ¿Ya? Letra A. Él primero les informó que no se acordaba bien de los detalles del sueño. Muy bien. Otra vez. De manera que él les mandó que no solo le dijeran la interpretación, sino también todo el contenido del sueño. Bien. Pueden poner ahí en sus espacios, examinarlos. Letra A, detalles del sueño. Letra B, interpretación y contenido. Ustedes van a llenar los espacios. Bien. Pregunta. ¿Qué les pasaría si ellos fallaban en hacerlo? ¿Qué les pasaría si ellos fallaban en hacerlo? Hermanos, si no lo hacen, van a ser cortados en pedazos y sus casas serán convertidas en muladar, destruidas. Nada más, ¿verdad? Está seria la cosa. Mire, hermano, el imperio babilónico era un imperio bien cruel. El rey Nabucodonosor era cruel, había crueldad, hermano. Nabucodonosor era la ley. Él no tenía que responderle a nadie, hermano. Pongan ahí al margen Segunda de Reyes 25:7 para que vean la crueldad del rey de Babilonia. Dice, degollaron a los hijos de Sedequías y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Se dan cuenta la crueldad? Degollaron a los hijos, le sacaron los ojos. Eso es solo un ejemplo que estoy poniendo. Segunda Reyes 25:7 del pasaje. ¿Qué recibirían si ellos acertaban? Perdón. Serían honrados por el rey, versículo 6. Algo más. Iban a recibir regalos, iban a recibir fama y iban a recibir honores de parte del rey. Pregunta, ¿qué les dijo esto acerca del poder de Nabucodonosor? Bueno, que sus vidas estaban en las manos del rey de Babilonia. Él tenía poder sobre ellos, ¿verdad? Así es la cosa, hermano. Este es el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿verdad? 3. Los caldeos sabios respondieron ignorando la demanda rara del rey. Ellos esperaban que el rey cambiara de parecer. ¿Qué hicieron ellos en realidad? Bueno, mostraron incapacidad y, hermanos, ignoraron la demanda del rey. 4. Nabucodonosor pensó que estos hombres eran fraudulentos o falsos o tramposos. Entonces él les demandó que le probaran que eran legítimos y de nuevo les repitió su demanda. Qué tremendo, hermano. Verso 8 y verso 9. Le repite la demanda, ¿verdad? El rey.
Bien. ¿Qué observaciones se pueden hacer al rey Nabucodonosor? Número 1. Bueno, pide cosas ilógicas, ¿verdad? ¿Qué más? Es pragmático. Si estos hombres van a seguir comiendo en mi palacio, que demuestren que lo valen, que no valen más, que lo valen. Ya no solamente las palabras, ¿verdad? Que demuestren con hechos, ¿verdad? Bien. Bien. Esta pregunta me gusta porque dice qué observaciones se pueden descubrir sobre la existencia de una verdad absoluta. Hermano, yo quiero decir una cosa. Hay una verdad absoluta. Para que la gente dice que no. El mundo dice que no. Hay una verdad absoluta. Fíjense que la verdad absoluta existe y esta es Jesucristo y su palabra. Sí, hermano. Acuérdense que la verdad absoluta existe. ¿Quién es? Jesucristo y su palabra. ¿Por qué decimos Jesucristo y su palabra? Bueno, veamos la Biblia en San Juan 14:6. Ustedes saben ese versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo que él era la verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad. Bien claro, hermano. No dijo yo soy una verdad. No, él dijo yo soy la verdad. ¿Qué más dice que es la verdad absoluta? Su palabra. San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Miren, hermanos, yo estoy convencido de este libro. Este libro llamado la Biblia es la verdad absoluta. ¿Por qué razón? Miren, tengo muchas razones. Hay evidencias internas y hay evidencias externas de que, este libro es tremendo, hermano. Es el libro más grande que yo pude haber conocido en la historia de mi vida. ¿Me entiendes? La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces la Biblia es verdad absoluta. Jesucristo es la verdad absoluta. Él lo dijo. La verdad absoluta expone el error. Expone el error. Estamos hablando de esto porque los caldeos y los magos y los adivinos no pudieron. Ellos querían mentir, ¿verdad? No querían hablar la verdad, aceptar que no podían ellos interpretar ni saber el sueño. En San Juan 8:32 dice la Biblia estas palabras, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, qué importante es que nosotros como predicadores, como pastores, como líderes, conozcamos la verdad, hermanos. Si la gente conoce la verdad a Jesucristo más y conoce su palabra, que es la verdad, hermano, wow, hermano. Vamos a empezar a desaprender cosas que nosotros hemos aprendido mal en la vida cristiana. ¿Entiendes? Qué terrible, hermano, es saber que cuando la verdad se expone, hermano, la verdad absoluta expone el error, ¿verdad? El error. Y decimos después, qué equivocado estaba yo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? La verdad absoluta nos une, pero también nos divide. Y hermanos, esto es cierto. La verdad absoluta nos une, pero también nos divide, ¿verdad? Fíjense que nosotros que hemos estudiado en el Instituto de la Gracia, aquí en este instituto, y hemos ido conociendo muchas verdades bíblicas, hermano, yo siento que tengo confianza y estoy unido a mis hermanos en la fe, ¿ya? Pero también desune, divide la verdad.
Veámoslo, por favor, en Romanos 16, versículo 17. Este versículo es bien interesante, hermano. Romanos, el último capítulo casi de Romanos, 16, 17. Dice así, mire. Luego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, aquí está hablando de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, es cierto que la verdad nos une, pero también nos divide. Nos apartamos de gente que está enseñando cosas falsas a las iglesias. Están enseñando cosas, hermanos, que no son bíblicas a las iglesias. Entonces, Nabucodonosor, hermano, quería saber si estos hombres eran fraudulentos, mentirosos o eran verdaderos, ¿verdad? Miren, hermano, cómo se ve aquí, cómo se ve que muchas personas, como no conocen la verdad, que son parte de los cristianos, son, ¿verdad? Empiezan a tener un conocimiento secular, digamos así. Si me quieren hacer una pregunta, la pueden hacer en el chat, porque no les voy a escuchar. Y ya empezamos a decir que la Biblia no es infalible. Que la Biblia no es la verdad. Que el hombre no es imagen de Dios. De cómo va descendiendo la cosa aquí, ¿verdad? El hombre no es imagen de Dios. Y empezamos a ver, hermano, mire, empieza a descender la persona. La Biblia no es infalible, el hombre no es imagen de Dios, no hay milagros, no, Jesús no nació de una virgen, Jesús no es Dios, no hay expiación, no creen en la resurrección y son agnósticos, o sea, incrédulos, ¿verdad? No creen, no creen. Y ahí va descendiendo la persona, descendiendo la persona. Es terrible, hermano, cómo la gente modernista, hermanos, rechaza la verdad bíblica y mejor acepta el error. Yo no sé si esta es su Biblia, ¿verdad? No sé si su Biblia está polvorienta o está llena de telaraña ahí, ¿verdad? Sucia porque no la escudriña. Aquí nosotros en el instituto la escudriñamos versículo por versículo. Así estudiamos la Biblia, versículo por versículo. ¿Qué dice el Salmo 119? Hermanos, ¿qué dice el Salmo 119? Versículo 9. Bueno, ahí ese pasaje es bien conocido. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Miren, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué tremendo, ¿verdad? El pasaje que está aquí en la palabra de Dios. Hermano, qué bendición saber que la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios y que hermanos, si no nos metemos a estudiarla, vamos a ser también nosotros predicadores fraudulentos, predicadores errados en la exposición de la Escritura. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. ¿Ya? Letra C. Vayan anotando ahí ustedes, hermanos, en su folleto, ¿verdad? Los puntos que vamos teniendo. Número 1. Primero trataron de convencer a Nabucodonosor que su demanda era imposible de hacer para cualquier hombre. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Los hombres sabios hicieron una petición más al rey. Capítulo 2, verso 10, versículo 10 y versículo 11. Lo voy a leer, por favor. Voy a leerlo. Dice así, miren. Verso 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne.
Muy bien. Entonces, primero trataron de convencer a Nabucodonosor de que su demanda era imposible de hacer para cualquier hombre. Número 2, enseguida ellos trataron de explicarle que su demanda era excesiva. Ya lo leímos. Número 3, finalmente ellos indirectamente admitieron que no podían hacer lo que siempre solían hacer o lo que ellos afirmaban. Hermanos, esto demuestra la derrota de la falsa enseñanza. ¿Oyeron? O sea, que Nabucodonosor no tuvo ninguna respuesta. No tuvo ninguna respuesta, hermanos. Ninguna respuesta. ¿Me entiendes? Vámonos al versículo 12 y 13. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Muy bien, aquí entra Daniel, ¿verdad? El rey se enojó, bien. Esto sería, quiero decirles que esta es una respuesta normal. Esta debería ser una respuesta normal a la falsa enseñanza. Deberíamos enojarnos cuando lo falso está siendo promovido. ¿Por qué, hermano? Porque, hermanos, hemos conocido la verdad. Y hay mucha gente fraudulenta que no explica la escritura, no habla la verdad. ¿Me entiendes? Esta es es una respuesta normal, ¿verdad? Como no hubo respuesta, se molesta el rey. Entonces mandó que los hombres sabios fueran matados. Hermanos, qué terrible va. Muy bien. Y aquí dice que buscaron a Daniel y a sus compañeros. El punto 2. Daniel confiaba en el Dios de lo imposible para hacer lo que el rey demandaba. Verso 14, vamos a leerlo, al 21. Lo voy a leer. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto, bueno, estamos hasta el versículo 21. Fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Dios al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios del siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Muy bien, hasta el versículo 21. Entonces Daniel solicitó tiempo para descubrir el contenido y lo que quería decir el sueño. Número 1. Daniel supo lo que estaba pasando por medio de Arioc, el capitán del rey. Bien, hermano. De nuevo, vemos a Daniel que tenía favor de la autoridad. Tenía gracia ante la autoridad. Él era un hombre que respetaba la autoridad, hermano. Miren, hermanos, todo padre
debe de enseñar a sus hijos a respetar la autoridad. Los policías, los maestros, los pastores, los padres, los abuelos, los ancianos. Eso es importante, hermano, respetar la autoridad. ¿Verdad? ¿Por qué no fueron incluidos Daniel y sus amigos en el primer grupo de los hombres sabios? Hermanos, no lo sabemos. Probablemente porque estos jóvenes se habían mantenido alejados de las prácticas paganas y satánicas de los caldeos durante los 3 años de cautiverio en Babilonia. El rey quería escuchar primero a los de mayor edad, quizás por eso a estos jovencitos no los enviaron a llamar. ¿Verdad? Muy bien. Y eso es cierto, hermano. Por eso no los incluyeron en esos grupos, porque estos jóvenes se habían mantenido alejados de prácticas paganas. Qué gran ejemplo tenemos de estos jóvenes, hermanos. 3 años cautivos en Babilonia y ellos alejados. Pero es seguro que Dios estaba protegiéndolos. Esa se llama la providencia de Dios, hermano. ¿Verdad? Dios los estaba protegiendo. Bien. El rey le dio tiempo a Daniel para interpretar el sueño. Versículo 16. Veámoslo. Bueno, veamos el verso 16. Dice el versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Bien. ¿Cómo se compararía esto al trato que el rey dio a los otros hombres sabios? Con el primer grupo de hombres viejos y sabios, el rey fue drástico. Con los caldeos fue drástico. Hermano, con Daniel fue condescendiente. Los caldeos y compañía fueron irrespetuosos con el rey. Se pusieron en contra de la voluntad del rey. Daniel, en cambio, pidió tiempo. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Bueno, la manera en cómo se tratan las cosas es bien importante. El respeto a la autoridad es importante. ¿Me entiendes? Los caldeos lo respetaron. En cambio, Daniel fue respetuoso con él. Deme tiempo, le dice Daniel. Muy bien. Letra B. Daniel les contó a sus amigos y les pidió orar al Señor. Qué tremendo, hermano. ¿Por qué Daniel fue a estos mismos 3 amigos en particular? ¿Por qué, hermano? Era un asunto bien difícil. Era un asunto bien importante. Hermanos, necesitaban orar, necesitaban pedir ayuda en oración. Bueno, porque no iban conforme al mundo como los demás. Por eso fue a este grupo de 3 amigos. La Biblia dice en Amós 3:3, andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Interesante, ¿verdad? Se menciona aquí los nombres de estos 3 jóvenes. Estos jóvenes no iban según el mundo, sino que ellos iban según la voluntad de Dios, hermano. ¿Entienden? Bueno, no pueden andar 2 juntos y no están de acuerdo. No pueden, hermano. Esto va con también la enseñanza bíblica. Si no estamos enfocados en la enseñanza bíblica, no va a haber acuerdo entre nosotros. Una vez yo estuve en una conferencia de pastores, hermanos, y tocaron el tema del divorcio y las nuevas nupcias. Y mire, hermano, yo estaba callado ahí, ¿verdad? Pero hubo una controversia, como no tienen ni idea. No estaban de acuerdo nadie. Nadie. Era un pleito, era una discusión. Y por último me preguntaron a mí, hermano Johnny, ¿usted qué piensa? Y yo, hermano, les tuve que decir al exponente, ¿va? Mire usted, el que está exponiendo, si yo fuera el exponente, yo diría
la posición bíblica. ¿Verdad? Pero hermanos, no había acuerdo. Era una cosa bien, bien tremenda. Yo estaba triste al ver eso, hermano. ¿Verdad? Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cuál fue su petición u oración específica? Conocer el contenido e interpretación del sueño del rey. Hermanos, nosotros estamos animados a hacer lo mismo. Orar. Dios quiere que hagamos peticiones específicas. Anoten al margen Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Voy a tratar de leerlo. Filipenses 4:6. Dice así. Nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Entonces aquí vemos que nosotros también tenemos peticiones, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? ¿Qué podemos aprender de estas pruebas? Que las pruebas son circunstancias difíciles que nos ayudan a refinar nuestra fe en el Señor. ¿Verdad? Yo sé que son circunstancias difíciles. A veces hay pruebas, hay problemas financieros, a veces problemas de salud, problemas de creyentes problemáticos, problemas con nuestros hijos. Hermanos, ¿cómo podemos responder a las pruebas? Les voy a dar 3 pasajes para que los anoten, por favor. Salmos 62, 1 y 2. Anoten. Ese es el primer pasaje. Salmos 62, 1 y 2. Siguiente pasaje. Salmos 62, 5 al 8. Salmos 62, 5 al 8. Otro pasaje. Salmos 73, del 25 al 28. Bien. Pregunta. ¿Qué podemos aprender acerca de la oración? Hermanos, que solo el Señor es nuestro refugio. Daniel sabía que solo Dios era su refugio. Estaba en juego la vida de ellos. No es fácil, hermano. Eso es imposible. Imagínense, el rey sabía el sueño, pero no quería decirlo. Quería que se lo dijeran las personas. Eso era difícil. Y también quería su interpretación. ¿Verdad? Entonces, hermano, Dios es nuestro refugio. Por eso Daniel acude a sus amigos para que oren, para que intercedan, y todos se ponen de acuerdo. Andarán juntos y no estuvieran de acuerdo, entonces se ponen a orar. Anoten otros pasajes aquí sobre la oración. Santiago 5:16. Anoten, por favor. Santiago 5:16. Bien, nuestro hermano Moisés dice que hay religiones que usan este pasaje para respaldar que tienen el don de profecía y que tuvieron un sueño y que les predicen el futuro a otros creyentes. Sí, es falso. Sí, hay muchas religiones que hacen eso, hermano. De sueños y visiones y un montón de cosas. En lugar de acudir a la Biblia, a la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien, gracias Moisés. Está excelente. Hermanos, Santiago, les dije Santiago 5:16. Otro pasaje. Mateo 18:20. Bueno, veamos Mateo 18:20. Vamos a leer este pasaje. Mateo 18:20. Mateo 18:20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muy bien. 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Bien. Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel, 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaba él. Qué tremendo, hermano. ¿Saben que estos hombres hebreos oraron
al Señor, acudieron al Señor. ¿Y qué hizo Dios, hermano? ¿Qué hizo el Señor? Bueno, hermano, hay un pasaje en el Salmo 27, estos confían en carros, aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, como quien dice, de Él nos vamos a acordar, a Él vamos a acudir. El Salmo 46:1, no son pasajes adicionales. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Observe bien, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ellos estaban pasando por una tribulación seria. Aquí está el pasaje que leímos anteriormente. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Muy bien. Letra C. Dios les contestó sus oraciones haciendo lo imposible. Bien, hermano. Vamos a leer el versículo 19. 2:19. ¿Qué dice? Dice así. 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Qué tremendo, hermano. Un Dios real, un Dios personal, respondiendo a una petición personal, proveyendo lo imposible. Con Dios, hermanos, todo es posible. Dice Israel que si está vigente el don de profecía, sigue habiendo revelación de Dios en sueños. No, hermano, ya estando el canon completo, ya estando la Biblia completa, 66 libros, ahí necesitamos saber todo lo que Dios nos quiere decir. Ya si hay una persona que dice que tiene una revelación extra, ya eso es extra bíblico. Vean, eso no es posible porque el canon cierra diciendo nadie le va a añadir ni nadie le va a quitar, ¿verdad? A la Biblia. Entonces, ya eso ya no, hermano. Nosotros creemos que Dios nos habla a través de su palabra. Por eso dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, tenemos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para la salvación, número 1, es suficiente para la santificación, número 2, y es suficiente para que el creyente madure en la fe. Entonces nosotros lo que necesitamos es la Biblia, es la verdad de la Biblia. ¿Verdad? Aquí vemos a un Dios personal respondiendo a una petición personal, proveyendo lo imposible. Hermanos, con Dios todo es posible. ¿Se acuerdan el pasaje que leímos de Lucas? Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es bien importante, hermano, que nosotros sepamos que Dios, hermano, mire cómo dice. Entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En ese Dios de lo imposible, Daniel creía. Los 3 hebreos creían, los 3 amigos de él. Ellos creían en el Dios de lo imposible, que Dios podía responder a esa petición. Daniel respondió correctamente a la fiel visión del Señor. Miren, hermano, Daniel respondió correctamente a la fiel provisión del Señor. Verso 19 al 23. Veamos cómo respondió Daniel. Vamos a leer del verso 19 al 23. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Mire, hermano, lo bendijo. Bien, muy bien. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios del siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz.
A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mire, hermano, cómo responde Daniel. ¿Ya? Y él inmediatamente agradeció la respuesta al Señor con más oración. Mire, hermano, más oró, más le exaltó al Señor. En esta oración Daniel exaltó a Dios por quien él es y le dio gracias por lo que había hecho. Le da el crédito al Señor. ¿Cuántos atributos de Dios podemos ver en esta oración? Del versículo 20. Hermano, bueno, en el versículo 20 dice, Dios es eterno, sabio, poderoso. En el versículo 21, soberano, omnisciente. Versículo 22, santo. Mire cuántos atributos, hermano, Daniel. O sea que Daniel conoce a su Dios y cree en su Dios, hermano. Bien. ¿Conoce usted a Dios y cree usted en él? Es una buena pregunta, hermano. ¿Conoce usted a Dios y cree usted en él? Bien. Algunas preguntas. Algunas preguntas. Número 1. Primera pregunta que yo quiero hacerles a ustedes. Cuando usted se encuentra en situaciones difíciles, ¿va inmediatamente al Señor en su mente? Lo digo, hermanos, porque hay personas que rápido van al brujo. Supuestamente gente creyente. Qué terrible, hermano. No, es al Señor que tenemos que ir rápidamente, ¿verdad? En nuestra mente. Número 2, ¿en qué versículos usted puede pensar que le inspiran a hacer esto? Hermano, hay muchos versículos en la Biblia que nos animan a buscar al Señor en medio de los problemas, de las dificultades, ¿verdad? Hay muchos. 3, ¿cuáles serían los amigos a los que acudiría para orar con usted? ¿O no hay gente de confianza? ¿O no tiene gente que piensa igual que usted piensa? ¿Verdad? Pero Daniel buscó a sus amigos para orar. Cualquiera de sus amigos se contestará a la pregunta número 3. ¿Pondrían su nombre? O sea, como quien dice, ¿cuáles serían los amigos que usted buscara para orar? Los hermanos en Cristo, que son amigos suyos. ¿Ya? 5. ¿Cuáles son los temas principales de su conversación con sus amigos? ¿Cuáles serían, hermano? Mira, hermano, yo he escuchado a varios hermanos que me dicen, el hermano fulano está lleno de Dios. ¿Por qué, leo yo? Es que solo de Dios habla, me dice. Solo de la Biblia habla. Solo de la palabra de Dios habla. Qué bonito, hermano. ¿Verdad? Porque esa es la conversación de un creyente que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, hermano, qué bueno va que hayan personas así. ¿Cuál sería la respuesta de sus amigos a la pregunta 5? Bueno, aquí tenemos la 5. ¿Ya? Si tenemos gente que una vez me dijo una persona, mire, hermano, me dijo, usted me ha venido a hablar de Dios, me dijo, pero este mi yerno me dijo, de Dios, de Hugo Chávez, me habla, me dijo. Imagínese, hermano. ¿Ya? No le habló del Señor, no le habló de su palabra, ¿verdad? 7. ¿Podría alguien con autoridad sobre usted detenerse a escuchar y considerar su punto de vista y petición? Hermano, podríamos lograr que personas que están en autoridad sobre nosotros, escucharnos, considerar su punto de vista, ¿verdad? Hay gente que cierra, no tiene cómo llegarle a una persona. ¿Usted alguna vez ha visto a Dios hacer lo imposible en su vida? Hermanos, yo he visto a Dios hacer cosas que son imposibles
Para muchos va, pero para él no. Pero qué bueno, hermano, es saber que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso.